Debiste haber hecho algo para molestarlo, dijo mi madre, viéndome luchar por levantarme del suelo. El dolor en mi espalda era insoportable, pero sus palabras dolieron más que cualquier herida física. Mi hermano Marcus estaba en la puerta, con el rostro entre enojo y satisfacción. Me llamo Emma Collins, tengo 24 años, y acabo de vivir lo que sería la última vez que mi hermano me pondría una mano encima. Aunque aún no lo sabía, esa tarde cambiaría todo. Había regresado a casa para ayudar a empacar mi hogar de la infancia. Mis padres estaban mudando a una casa más pequeña y necesitaban ayuda para ordenar años de recuerdos acumulados. Marcus, mi hermano de 28 años, siempre había sido el hijo dorado, a pesar de su temperamento volátil y su tendencia a la violencia. El incidente comenzó por algo trivial. Había puesto algunos de sus trofeos deportivos en una caja de donación. Son de la prepa, le expliqué cuando los descubrió. No los has visto en años. Su cara tomó ese rojo familiar, el que siempre antecedía a una explosión. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró de los hombros y me azotó contra la pared. El impacto me sacudió toda la columna y caí al suelo hecha un ovillo. Mientras me retorcía de dolor, la única preocupación de mi madre eran los sentimientos de Marcus. Emma siempre sabe cómo hacerlo enojar, le dijo a mi padre, que por fin salió de su despacho tras escuchar el alboroto. Yo no, intenté hablar, pero el dolor apenas me dejaba respirar. Solo discúlpate con tu hermano, dijo mi padre, sin siquiera mirarme. ¿Sabes lo importantes que son esos trofeos para él? Marcus sonrió con suficiencia, los brazos cruzados. Y sí, Emma, discúlpate. Me había disculpado tantas veces a lo largo de los años. Por provocarlo cuando me rompió el dedo a los 12. Por avergonzarlo cuando me empujó por las escaleras a los 16. Por fastidiarlo cuando me cerró la mano en la puerta del coche a los 20. Cada vez mis padres encontraban la manera de culparme. Y cada vez les creía un poco menos. Lo siento, susurré, no porque lo sintiera de verdad, sino porque sabía que era la única forma de terminar con aquello. Marcus asintió, satisfecho, y salió del cuarto. Mis padres lo siguieron, seguramente para consolarlo por lo difícil que era su hermana. Yo me quedé ahí tirada, durante lo que parecieron horas, tratando de encontrar una posición que no disparara rayos de dolor por todo mi cuerpo. Cuando por fin logré ponerme de pie, supe que algo estaba muy mal. El dolor no se desvanecía como otras veces, al contrario, iba en aumento. Esa noche apenas pude dormir. Cada movimiento desataba nuevas oleadas de agonía en mi espalda. Al amanecer, no pude levantarme de la cama sin que las lágrimas rodaran por mi cara. Deja de ser tan dramática, dijo mi madre cuando le llamé desde mi cuarto. Marcus apenas te tocó. Pero yo sabía que esta vez era diferente. Con el teléfono logré programar una cita con un especialista en columna para esa misma tarde. Cuando se lo dije a mis padres, se intercambiaron miradas nerviosas. Eso no es necesario, dijo rápido mi padre. Solo ponte hielo. No necesitamos meter a extraños en los asuntos de la familia, añadió mi madre, con la voz tensa de ansiedad. Su reacción solo reforzó mi decisión. Por primera vez vi su preocupación como lo que era, no por mi salud, sino por miedo a que se supiera la verdad. El camino al consultorio del doctor Sullivan fue una tortura. Cada bache me sacudía la espalda como cuchilladas. Al llegar, apenas podía caminar erguida. La enfermera que me hizo la evaluación inicial frunció el ceño al ver mi nivel de dolor. ¿Y esto pasó ayer?, preguntó, tomando notas en mi expediente. ¿Cómo exactamente te lastimaste? Dudé. Años de condicionamiento me hacían querer proteger a mi familia, pero algo en la bondad de sus ojos me hizo decir la verdad. Mi hermano me azotó contra la pared, dije en voz baja. Mis padres dijeron que yo lo provoqué. Ella se detuvo en la escritura y me miró con cuidado. ¿Esto ha pasado antes? Asentí, y por primera vez en años sentí que las lágrimas brotaban, no por el dolor, sino por el simple hecho de ser creída. La doctora Sullivan, una mujer alta, de cabello plateado y mirada aguda, ordenó radiografías inmediatas y una resonancia. Mientras estaba en la máquina de imágenes, pensé en todas las veces que oculté moretones, inventé excusas y me convencí de que no era tan grave. Cuando la doctora me llamó a su oficina para revisar los resultados, su expresión era grave. En la pantalla, mi columna aparecía con detalle, y hasta mis ojos inexpertos notaban que algo estaba mal. Emma, dijo con voz firme pero suave,
necesito que escuches con atención. Esta lesión no ocurrió apenas ayer. Tu columna muestra evidencia de traumas repetidos durante muchos años. El último golpe causó un daño severo que requiere atención inmediata. Me quedé mirando las imágenes, viendo los años de abuso dibujados en mis huesos. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa, dijo la doctora Sullivan, tomando su teléfono, que estoy legalmente obligada a reportarlo. Y significa que tienes una decisión que tomar sobre tu futuro. Mientras marcaba, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. Durante años cargué con el peso de los secretos de mi familia, creyendo sus mentiras sobre mi supuesto papel en mi propio abuso. Pero ahora, mirando la evidencia innegable en la pantalla, sabía que por fin la verdad iba a salir a la luz. Las siguientes palabras del especialista pondrían en marcha una cadena de acontecimientos que cambiarían mi vida para siempre. Y, por primera vez, estaba lista para dejar que pasara. El reporte de la doctora Sullivan desató un torbellino de actividad. En cuestión de horas, me encontré hablando con una detective de policía especializada en casos de violencia doméstica. La detective Martínez me escuchó pacientemente mientras relataba años de abuso, su pluma moviéndose con firmeza sobre la libreta. Tus expedientes médicos muestran múltiples visitas a urgencias a lo largo de los años, dijo, revisando un archivo grueso. Dedo roto a los 12, conmoción cerebral a los 16, mano aplastada a los 20. Cada vez se registraron como accidentes. Asentí, recordando cómo mis padres me habían entrenado antes de cada visita al hospital. Diles que te caíste, decían. Diles que estabas jugando deportes. No hagas quedar mal a tu hermano. Mis papás siempre decían que yo lo provocaba, expliqué a la detective. Que si me portara mejor, Marcus no se enojaría tanto. Ella levantó la vista de sus notas, con ojos amables pero decididos. Eso es lo que los abusadores quieren que sus víctimas crean. Pero el reporte de tu especialista dice otra cosa. Estas lesiones muestran un patrón claro de violencia en aumento. Mientras hablaba con la detective, la doctora Sullivan organizó mi ingreso al hospital. El daño en mi columna requería tratamiento inmediato para evitar lesiones permanentes en los nervios. Cuando las enfermeras me acomodaban en la habitación, mi teléfono estalló en mensajes de mi familia. ¿Dónde estás?, exigía mi madre en un texto. Estás causando drama innecesario. Más te vale no estar diciendo mentiras sobre tu hermano, advirtió mi padre. Marcus mandó un solo mensaje, te vas a arrepentir. Apagué el teléfono, sintiéndome al mismo tiempo aterrada y, de alguna forma, liberada. La trabajadora social del hospital, Sara, me ayudó a solicitar una orden de protección de emergencia. Las amenazas de tu hermano, junto con la evidencia médica, hacen de esto un caso claro, me aseguró. Esa tarde, mientras estaba en mi cama de hospital, la detective Martínez regresó con noticias. Hablamos con tus papás y con tu hermano, dijo. Su versión es interesante. Y déjame adivinar, respondí, tratando de sonreír a pesar del dolor. Que soy torpe y que solo busco llamar la atención. En realidad, tu hermano dijo que tú lo atacaste primero y que él solo se defendió. Tus padres respaldaron su versión. Cerré los ojos, sin sorprenderme, pero aún así herida. Por supuesto que lo hicieron. Pero aquí está lo importante, continuó la detective, sacando su teléfono. El reporte del especialista no muestra solo la lesión de ayer. Muestra años de abuso sistemático. La historia de tu hermano no explica eso. Me enseñó fotos de mi resonancia y de las radiografías, señalando fracturas antiguas, huesos mal sanados y traumas acumulados. El cuerpo guarda registros, explicó. Y el tuyo ha estado tomando notas detalladas durante años. A la mañana siguiente, llegó mi tía Julia. Era la hermana menor de mi madre, la única que siempre había mirado a Marcus con desconfianza. Sabía que algo andaba mal, dijo, tomando mi mano. Debía haber hecho más. No podía saberlo, le aseguré. Pero ella negó con la cabeza. Sí vi las señales. La forma en que te encogías cuando él se acercaba, como te hacías pequeña a su lado. Solo que, no quería creer que mi propia hermana permitiera esto. Julia se convirtió en mi defensora, trabajando con el personal del hospital y con la policía para asegurar que todo quedara documentado. También me ayudó a darme cuenta de algo importante, ya no estaba sola. La orden de protección fue otorgada esa misma tarde.
Marcus tenía prohibido acercarse a mí, y mis padres fueron incluidos como partes involucradas por su comportamiento de encubrimiento. La detective me informó que también estaban investigando incidentes anteriores. Y el historial de tu hermano no es tan limpio como tus padres hicieron creer, reveló Martínez. Hay quejas de exnovias, compañeros de trabajo, incluso vecinos. No eres la única a la que ha lastimado. Esa información me golpeó fuerte. Todos esos años, mis padres me hicieron sentir que yo era el problema, que solo yo provocaba la furia de Marcus. Pero había más víctimas. Y mis padres probablemente también habían ayudado a encubrir esos casos. Sara, la trabajadora social, me ayudó a elaborar un plan de seguridad. Julia me ofreció un lugar donde quedarme mientras me recuperaba. Y la doctora Sullivan organizó mi rehabilitación física una vez que me dieran de alta. Tu columna va a sanar, me aseguró durante su visita. Pero lo más importante es que estás rompiendo un ciclo de abuso que pudo haber durado muchos años más. Esa tarde, mientras veía el atardecer desde la ventana del hospital, recibí un último mensaje de mi madre: si dejas esta tontería ahora, podemos olvidarnos de qué pasó. La familia debe mantenerse unida. Le mostré el mensaje a la detective Martínez, quien lo agregó a su archivo de pruebas. Eso no es lo que significa familia, dijo con firmeza. La verdadera familia te protege. No encubre abusos. Al mirar ese mensaje, finalmente entendí algo que me había eludido por años. Mi familia nunca me había protegido ocultando la violencia de Marcus. Lo habían protegido a él, sacrificando mi seguridad y mi bienestar. Esa noche, mientras me quedaba dormida con la espalda sostenida por almohadas médicas y el dolor controlado con medicamentos, me sentí más fuerte de lo que me había sentido en años. La especialista en columna no solo había revelado mis lesiones. Había destapado la verdad que mi familia había enterrado por tanto tiempo. Y por primera vez en mi vida, no iba a permitir que la enterraran de nuevo. 6 meses después de mi hospitalización, estaba sentada en una sala de audiencias escuchando a la doctora Sullivan testificar sobre la magnitud de mis lesiones. El fiscal mostró mis imágenes de resonancia magnética en una pantalla grande, cada marca de abuso claramente visible para el jurado. Estas lesiones, explicó la doctora Sullivan, señalando distintas áreas de mi columna, muestran un patrón consistente con impactos traumáticos repetidos durante muchos años. La lesión más reciente pudo haber resultado en parálisis permanente si no se hubiera tratado. Marcus estaba en la mesa de la defensa, con un traje que no lograba ocultar su rabia. Nuestros padres se sentaban detrás de él, mi madre secándose los ojos con un pañuelo, fingiendo el papel de madre devastada. Pero su actuación ya no funcionaba. La fiscalía había construido un caso sólido. Después de mi denuncia, otras víctimas se presentaron: 2 exnovias de Marcus, un excompañero de trabajo e incluso la hija de nuestros vecinos de la infancia. Cada testimonio revelaba el mismo patrón de violencia e intimidación que yo había sufrido. La hermana del acusado no fue su única víctima, declaró el fiscal, pero sí fue la primera, y gracias a su valentía al hablar, será la última. Durante un receso del juicio, Julia apretó mi mano. Lo estás haciendo increíble, susurró. Estoy muy orgullosa de ti. Vivía con Julia durante mi recuperación, asistiendo a terapia física 3 veces por semana. Mi espalda sanaba, pero lo más importante era que yo también sanaba emocionalmente. Con la ayuda de una consejera de trauma, por fin entendía que nada de lo ocurrido había sido mi culpa. La defensa intentó pintarme como inestable, dramática y exagerada, pero no pudieron refutar la evidencia médica ni el patrón de comportamiento establecido por las demás víctimas. Cuando mis padres testificaron alegando que no sabían nada del abuso, la fiscal estaba lista. Señora Collins, le preguntó a mi madre, ¿cómo explica estos registros hospitalarios? Cada lesión que sufrió su hija fue seguida por unas vacaciones familiares o un regalo costoso para Marcus. ¿Estaban premiando a su hijo por lastimar a su hija? La fachada de mi madre se resquebrajó. Solo intentábamos mantener la paz, susurró. El veredicto llegó tras 3 días de testimonio, culpable de todos los cargos. Marcus fue sentenciado a 8 años de prisión, con terapia obligatoria de control de ira y evaluación psiquiátrica. Mis padres enfrentaron cargos por poner en peligro a un menor y por obstrucción a la justicia. Cuando Marcus fue llevado esposado, me miró por última vez. El odio en sus ojos ya no me asustaba. Yo era más fuerte ahora, rodeado de personas que realmente se preocupaban por mi bienestar.
Un año después del juicio, estaba de pie frente a un grupo de sobrevivientes de violencia doméstica compartiendo mi historia. La detective Martínez me había puesto en contacto con una organización de apoyo, y encontré propósito en ayudar a otros a reconocer y escapar del abuso. La lealtad familiar no debe significar sacrificar tu seguridad, les dije. La verdadera familia te protege, te apoya y nunca te hace sentir responsable de la violencia de alguien más. Mi espalda había sanado mejor de lo esperado, aunque algunos días aún eran difíciles. Pero las cicatrices emocionales también estaban cerrando. Había aprendido a mantenerme erguida, en sentido literal y figurado. Julia estaba en el público, sonriendo con orgullo. Se había convertido en más que una tía, era la figura materna que siempre necesité. A través de ella aprendí cómo se ve el amor genuino de una familia. Con el tiempo, mis padres se declararon culpables de cargos menores, aceptando libertad condicional y terapia obligatoria. Me enviaron una carta por medio de su abogado diciendo que lo sentían, pero yo no estaba lista para perdonarlos. Tal vez algún día, pero aún no. La semana pasada recibí un correo inesperado de la doctora Sullivan. Estaba desarrollando un programa de capacitación para profesionales de la salud sobre cómo reconocer signos de abuso a largo plazo, y quería usar mi caso como ejemplo. Tu historia, escribió, puede ayudar a que otros médicos identifiquen y apoyen a víctimas antes de que sea demasiado tarde. Has convertido tu dolor en propósito. Al leer sus palabras, pensé en aquel día en su oficina, cuando me mostró por primera vez la verdad escrita en mis huesos. Ella no había sido solo mi doctora. Fue la primera persona en levantarse y decir, esto está mal, sin excusas ni justificaciones. Hoy trabajo con organizaciones contra la violencia doméstica, compartiendo mi historia y ayudando a otros a encontrar su voz. Mis expedientes médicos se usan en capacitaciones para profesionales de la salud, enseñándoles a mirar más allá de las excusas de accidentes. A veces, en esas sesiones, les muestro mi primera resonancia, la que expuso años de abuso oculto. El cuerpo guarda registros, les digo, retomando las palabras de la detective Martínez, pero depende de nosotros leerlos y actuar. La violencia de mi hermano dejó marcas en mi columna que nunca desaparecerán por completo. Pero ya no son fuente de vergüenza ni de dolor secreto. Son evidencia de supervivencia, de fortaleza y de la importancia de decir la verdad al poder. La especialista en columna no solo salvó mi espalda aquel día. Al exponer la verdad, me ayudó a salvarme a mí misma. Y ahora yo estoy ayudando a otros a hacer lo mismo.